les había comentado, vamos a hacer ejemplo práctico de cómo levantar un pequeño servicio de web, un pequeño servicio web. Haremos diferentes cosas. El primer camino que podemos utilizar es conocer un poco más de los contenedores Docker que se encuentran alojados en el repositorio de Docker Hub. En Docker Hub ya muchísimas empresas ya tienen su soporte oficial. Esto es una cosa muy importante, ¿cierto? Antes de que se nos pase el comentario, siempre recuerden utilizar fuentes reconocidas con cierta reputación. ¿Okay? Hace no mucho se comenzó a saltar un problema por ahí en las máquinas virtuales de Amazon porque los desarrolladores, a las personas que ven muchas implementaciones, habían jalado contenedores Docker que tenían dentro de su desarrollo un código malicioso. Los estaban utilizando para minar criptomonedas a través de los servicios de Amazon. Pues si bajamos un contenedor de repositorios no oficiales, por ejemplo, podemos correr el riesgo de que bajemos algo que puede estarnos entorpeciendo nuestra operación. Los que podrían ser reconocidos pues son justamente las empresas oficiales de los servicios que quieran utilizar, si tienen su contenedor oficial. En el caso de los repositorios Docker los van a identificar con una estrellita de que ese desarrollador ha sido validado, está verificado, como dirían, y pues goza de cierta reputación. Podemos confiar en que los contenedores no tienen nada extraño más que lo que está escrito. En el caso que sea un desarrollador independiente, pues bueno, mi recomendación sería que busquen cuántas veces se ha descargado el paquete, con qué tanta frecuencia se actualizan los paquetes, los contenedores, para darse una idea de qué tanto soporte, cuánta actividad de desarrollo tiene ese contenedor. Vamos a empezar rápido creando una página HTML, un HTML muy sencillo, para simplemente tengamos una forma de visualizar que nuestro servicio de web es el contenido. Tenemos un encabezado lanzando un sitio con HTML más Docker y tenemos un pequeño párrafo. Y este es nuestro primer sitio empleando contenedores y usando un servicio web montado a través de Docker. Esto lo tengo en una carpeta, realmente lo pueden poner en cualquier lado. Entonces, lo que necesitamos es simplemente que llegue hacia un sitio específico del contenedor, pero no dicho. El primer ejemplo, y el ejemplo rápido solo para que vean que es muy fácil montar algo que ya está dockerizado. Vamos a utilizar el contenedor propio que ya nos proporciona Nginx para poder levantar el servicio. Así como existe Nginx, podemos utilizar Apache, podemos utilizar cualquier servidor web que me permita leer una página. Entonces vamos a utilizar el comando, la directiva from, para solicitarle que del repositorio oficial me descargue el contenedor o la imagen definida en el Nginx. Disculpe. Ahora, si por ahí alguien tiene experiencia con Nginx, al momento de instalar Nginx y poder montar un sitio web, una de las primeras configuraciones que podemos hacer es montar el sitio web o nuestra página, nuestro proyecto, en una dirección específica que nos proporciona Nginx, y es el directorio raíz, para que directamente a partir de ese punto se pueda leer el sitio. El objetivo es cambiar, le puse website, no, hay un error de dedo, ¿no? Pero es website, mover la carpeta website hacia esa dirección para que nosotros podamos ver qué es lo que nosotros tenemos aquí montado. Recordemos el día de ayer, para poder copiar algo que se encuentra en el anfitrión, en el sistema operativo anfitrión, hacia el interior del contenedor, podemos utilizar la directiva copy.
copy nos necesita dos argumentos: el origen de donde está lo que queremos mover hacia el destino dentro del copy. En este caso lo tengo sobre la misma raíz, ¿ok? Entonces es website, porque así se llama mi carpeta, le puse mal el nombre. Lo voy a poner. Sí, es website. Y típicamente en las configuraciones de un Nginx montado sobre un sistema Linux, nosotros podemos utilizar la dirección usr, es donde normalmente se establecen los documentos compartidos entre usuarios del sistema, cualquier tipo de usuario, es un usuario especial, un usuario root, un usuario general. Ahí vamos a tener el servicio de Nginx, una carpeta de Nginx. Y sobre esa tenemos algo llamado HTML. En esa dirección HTML es donde se van a ir depositando el directorio raíz que se va a utilizar por defecto para resolver cualquier petición que no esté asociada a ningún dominio. Todo esto es más tema de configuración de Nginx, que es lo que nosotros necesitaremos configurar para poder establecer qué servicios virtuales, términos virtuales, qué configuración de puertos, qué proxies, qué ruteos, todo esto pues bueno, viene hasta la mano de lo que se necesita configurar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Copiando una carpeta hacia este directorio dentro del contenedor. Primera anotación de esta línea, en la línea 5, si el directorio no existe en el contenedor, si la ruta completa no existe, el Docker por sí mismo va a crear el punto, va a crear el directorio, va a crear la ruta USR, share, Nginx, HTML, si no existe. En el caso de que exista, la va a sobreescribir. Cualquier contenido que actualmente en el contenedor esté definido en HTML va a desaparecer y vamos a montar encima lo que tenemos en ¿ok? El comando es correcto, ustedes vayan ejecutando. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues simplemente jalarme el contenedor y sobreescribir esta carpeta. Aquí tenemos dos aspectos importantes. No habíamos trabajado todavía con tema de puertos. Nosotros creamos el contenedor y cuando se lanza, se levanta, tenemos la posibilidad, recordemos que según la imagen que hayamos implementado, tenemos la posibilidad de tener disponible todas estas funcionalidades nativas que se necesitan para poder controlar una máquina. Para este caso, lo que tenemos, por ejemplo, es la posibilidad de conectarnos con las interfaces web. Para este caso, este ejemplo, pues evidentemente lo vamos a necesitar. ¿Cuál es el tema? El tema es que necesitamos conocer dos nuevas directivas. Una que se va a poner en el Dockerfile y una que va a estar disponible en el comando Docker. ¿Para qué vas a necesitar esto? Para generar un puente, un enlace entre la interfaz de red física, la real que yo tengo instalada en mi computadora, con la interfaz de red virtual que está definida dentro de las utilidades de Docker. Ya tengo montado listo, aquí tenemos la doc, pero tenemos tags distintos. El que vamos a utilizar ahorita es el de website. Al tener yo la consola interactiva, sí tengo la posibilidad de ver qué es lo que está pasando con la máquina. ¿Okay? Vamos a abrir otra consola, como la misma dinámica de ayer. En un lado tengo un resultado, en el otro vamos a explorar qué es lo que está pasando. Tenemos esta salida. A nosotros haber levantado este contenedor ya tenemos la imagen. Esto ya estamos viendo la lista de contenedores. Tenemos la imagen que utilizamos, el comando que se está ejecutando, que este comando pues, es interno dentro de Docker. Es interno porque la imagen que estamos utilizando no es de nosotros, es distinto. Y bueno, la parte importante es esta. Tenemos algo llamado port que nos permite establecer, bueno, aquí nos muestra que es un 80/TCP. ¿Okay? Cuando tenemos esta notación significa que el puerto, el contenedor, tiene disponible el puerto 80 para poder trabajar, para poder recibir peticiones, para poder visualizar qué es lo que estamos trabajando. Un puerto como si estuviera conectado a un puerto tal cual, un puerto de red. Si todo esto es válido, nosotros podríamos, en principio, conectarnos a nuestro servicio de localhost. Y tendríamos que poder verlo. No lo vamos a visualizar porque nos hace falta un paso. Cuando nosotros tenemos aquí la exposición de puertos desde el contenedor Docker, la exposición del puerto dentro del contenedor es válida
pero todavía no está asociado a un puerto físico de la computadora, bueno, un puerto de la interfaz física de la computadora para que pueda recibir comunicación. Es lo que conocemos en otros ambientes como aún no se ha generado un bridge entre la interfaz lógica del contenedor con la interfaz física del equipo donde estamos corriendo la máquina. En principio ya tenemos nuestro servicio corriendo, ¿vale? Vamos a hacer esa exposición. Para esa exposición necesitamos dos cosas. La primera es la siguiente directiva que vamos a utilizar es la directiva expose. La directiva expose lo que nos va a permitir es justamente permitir que la interfaz virtual del contenedor Docker exponga, abra, por decirlo de algún modo, el puerto interno de Docker, el 8080, para poderlo utilizar en la interfaz real. Nosotros no definimos una interfaz de expose 80 porque esto ya lo hace las directivas que tiene instalado el ROM en Linux. Esto ya está definido ahí. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a exponer el 8080, pero también vamos a hacer que el 8080 se enlace al puerto 80 de la interfaz real. Voy a bajar aquí el servicio. Y voy a modificar el comando que utilizo para correr, que en este caso va a ser el comando ROM, para agregarle justo este enlace. Yo tengo que definir en el momento de lanzar el contenedor con el comando ROM cuáles son los comandos que estoy asociando entre la interfaz virtual del contenedor Docker con la interfaz física de la computadora. Esto lo vamos a hacer a través de la bandera "-port". ¿Okay? "-port" me va a permitir asociar justamente una interfaz física con una interfaz virtual. Ahorita lo podemos hacer a nivel de puerto, incluso lo podemos hacer a nivel de protocolo, como vimos el 8080 pues típicamente trabaja con TCP, pero podremos definir cualquier otro protocolo que nosotros necesitemos. Típicamente siempre va a tomar el TCP. ¿Okay? Entonces vamos a decirle que "-port 8080 se enlace al puerto 80 con esta notación. No todos tienen bandera larga, como le conocen. El menos algo es una bandera, un flag largo. En este caso el P, si es cierto, no tiene una bandera larga. Nada más con "-p" nosotros hacemos ese enlace. "-p 8080 2 puntos 80. Un poquito confuso, pero ahorita lo vemos en el PC. Listo, ya se levantó el servicio, ya está trabajando de forma correcta, pero al ejecutar aquí el comando PC vamos a ver dos cambios. Ya tengo mi contenedor, está funcionando, todo correcto, pero la notación en el caso de los puertos cambió. Me está comentando que desde cualquier origen en la interfaz 8080 de la parte física, de la parte real del equipo, se va a estar enlazado virtualmente hacia la interfaz virtual del puerto 80. Entonces el puerto físico se conecta al puerto virtual, ¿okay? En ese orden: puerto físico, puerto virtual. Listo. ¿Qué significa aquí? Aquí lo que está haciendo internamente pues es justo un bridge donde voy a enlazar el flujo de información del puerto 8080 hacia el 80 de la interfaz del contenedor. Es como si hiciéramos un pequeño proxy o un pequeño rutero, un sistema de rutas. Si nos vamos al ejemplo aquí, el 8080 sigue sin funcionar porque no lo enlazamos, no es el que enlazamos directamente. Pero el puerto 8080 ahora sí. Ahora sí tenemos lo que habíamos definido en el HTML de nuestro ejemplo, lanzando un sitio con HTML, Docker, este es un sitio. Entonces esto lo que hizo fue un pequeño nateo para establecer que el flujo de la información del puerto 8080 físico se conecte al 80 virtual del contenedor. ¿Cómo realizamos esta conexión? A través del 8080. Entonces con esto simplemente tenemos rápido la implementación de un servicio de Nginx con lo que nosotros tenemos de un contenedor ya establecido. Cualquiera que reciba comunicación a través del protocolo TCP, o bueno, el modelo OSI prácticamente, no tendrían conexión porque todavía no enlazamos están por separado todavía. Vamos a hacer un puente entre lo que pasa en la interfaz física con lo que pasa en la interfaz virtual. Ya tengo estos puertos asociados. Ahora, ¿cómo puedo entonces
enlazar esos puertos. Vamos a modificar un poco cómo se lanza con el comando de run el servicio del contenedor. Menos P me va a permitir justo establecer este bridge, este comando, esta conexión entre los puertos de la interfaz física con los puertos de la interfaz virtual. Y aquí no hay restricción, de hecho aquí es otro que es importante. Cualquier puerto que puedo manipular de la interfaz física se puede asociar a cualquier puerto de la interfaz virtual. Lo que les comentaba hace un momento es que internamente Docker hace un ateo para poder establecer exactamente cuál es el flujo de datos que se va a realizar. Ejemplo, tengo abierto en el contenedor Docker el puerto 21, pero el puerto 21 lo voy a asociar al puerto 90, puerto 21, con esta anotación: puerto físico, puerto virtual. Estoy diciendo que el puerto físico del 90 se está asociando al puerto virtual del puerto 21. Y lo mismo va a ser para asociar el resto de puertos. Habíamos visto el 8080, puedo asociar el 8080, por ejemplo. Pero después de 3000 lo voy a cambiar al 5000. Y algunos no los voy a asociar, pero van a quedar ahí. Listo. Ahora vamos a explorar este lado. La notación cambió un poco. De tener esta notación donde 21 de forma directa, ahora voy a tener esta notación donde me está explicando que cualquier origen de este puerto, del puerto 80 físico, lo que está del lado derecho va a ser la parte física, lo que está del lado izquierdo va a ser la parte virtual. Este origen del puerto físico se va a conectar al puerto virtual. El 90, por ejemplo, lo cambiamos y le pusimos que todo lo que me llegue al puerto 90 se va a enlazar de manera con el NAT virtual hacia el puerto 21 de la consola. Con eso entonces ya hago yo una comunicación. Si yo tuviera alguna salida en el puerto 80, podría visualizarlo ya de forma directa desde la interfaz física, ya sea con la interfaz de loop o desde otro lado, podría a través del puerto 80 poder acceder a la red interna del contenedor. Con esto el contenedor, si nosotros tenemos una conexión real entre la máquina y la red que esté en la que estemos asociados, pues significa que ese contenedor ya es alcanzable. Entonces, correcto. A partir de ahorita ya podemos, ya conocemos una nueva sentencia, a través de expose, estamos abriendo los puertos virtuales para poderlos manipular en la interfaz real, por tener una comunicación interna real. Y aquí pues no existe límite, podemos poner n cantidad de puertos disponibles. Entonces, con este ejemplo que vemos acá abajo, pues ya tenemos una interpretación de cómo podemos montar un servicio de DNS. Si podemos ver la documentación, cada vez que hago un cambio, pues bueno, tengo que volver a construir mi contenedor para actualizarla, para regresar al estatus actual. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.